Bueno, la circunstancia es dura para el país. Y si es algo duro para el país hay que reflexionar en profundidad. Lo primero, estamos ante actos de corrupción muy importantes. En un departamento donde están inhabilitados ahora el intendente, quien iba a ser la intendenta y diputada del departamento, el primo del intendente, la esposa del primo del intendente, o sea, una familia que cometió actos de corrupción muy diversos, algunos vinculados a pagar horas extras que no se hicieron, otras a pagar horas extras de registros que nunca se marcaba el reloj, otras a generar condiciones de mejor economía, no se sabe para quién. O sea, se utilizaron los recursos del Estado para dar dinero mal habido a trabajadores o trabajadoras de la Intendencia en una forma que violenta la ley y que no son irregularidades. Cuando se violenta la ley y se penaliza, son delitos. Lo que hay atrás de este caso no es lo que dijo Delgado, irregularidades. Hay delitos y gente por la que va presa por cometer delitos y que se le cambia la prisión por libertad vigilada. Pero una satisfacción es que la Fiscalía enfrentó al poder en Artigas. El poder en Artigas es Carán y su familia, y lo enfrentó. Una segunda cuestión es si aprendimos. Si aprendimos, estarán los votos para votar que los ingresos a las intendencias sean por concurso o por sorteo. Si aprendimos, votaremos leyes que eviten actos de corrupción de este tipo. Si aprendimos, miraremos con atención si hubo lavado o no de activos en un caso como este. Porque se hablan de cientos de miles de dólares. Bueno, ¿cuánto es? ¿Dónde está ese dinero? ¿Financió campañas electorales? ¿Es un modus operandi? Porque este no es el único caso de utilizar el dedo. Si pensamos en Salto Grande y los ediles del Partido Nacional de la lista de la calle ingresando a Salto Grande como trabajadores, es tremendo abuso. Tremendo abuso. ¿Ahí hay un delito? No, hay un abuso. Hay que evitar estos abusos, hay que evitarlos. ¿Está el Partido Nacional en condiciones de colocar los votos para evitarlo? El Frente Amplio lo está. Entonces no es solamente hacer un discurso para la tribuna que da vergüenza, porque vergüenza da hace más de un año. Yo acompañé a los ediles del Frente Amplio a hacer la denuncia hace bastante más de un año. O sea, no es un caso que no supieran que les iba a suceder. Estaban los recibos, estaba la cantidad de horas extras, el edil del Partido Colorado presentó otra cantidad de casos, el Frente Amplio presentó otra cantidad de casos. Si no lo vieron, es sencillamente porque no lo querían ver. Y con respecto a este presunto blindaje que habría ordenado el presidente de la calle, que denunció el alcalde de esa unión. La calle tiene que explicar. Hace tiempo que tiene que explicar. Todavía no ha explicado por qué le emitieron al Parlamento y por qué la FLUF se reunió con ministros para deshacerse una prueba, para romper un documento público, para romper un expediente. Para romper un expediente que estaba presentado por la doctora Carolina H. Todavía no ha explicado. Todavía no ha explicado cómo ediles de su sector ingresaron al dedo en la Intendencia de Salto y el candidato a intendente de Salto va a ser Albizu. ¿Esto es lógico en la política? ¿Que alguien que comete estos actos luego sea candidato a intendente? ¿Alguien puede dudar que Valentina Dos Santos puede ser candidato a intendente por el Partido Nacional? A pesar de que haya renunciado, si hace un tiempo renunció Moreira al Partido Nacional y unos poquitos meses después se presentaba como candidato a intendente. Si quieren evitar esto, lo que tienen que hacer es no prestar el lema para que lo utilicen personas que violaron la ley, que cometieron delitos graves. En este caso es, en nombre de la Intendencia, ordenaba, escuchen esto, ingresos, ceses, es decir, echaba a trabajadores, pago de horas extras que no se realizaban, compensaciones. Esto haciéndose pasar por la intendenta, cuando no era la intendenta. Bueno, cosas de este tipo son graves. Si las quieren evitar, el Partido Nacional tiene herramientas internas para evitarlo. ¿Cree que el Partido Nacional no ha estado a la altura de lo que se espera ante una situación de esta naturaleza? Y yo creo que no. Que han tenido una cantidad de sucesos a lo largo de estos 4 años y medio que demuestran lo poco preparados que estaban para gobernar y que teníamos que dormir con frazadas, ¿no? Nosotros hemos visto entregar el puerto por 50 años sin informe jurídico y sin informe técnico. Vimos dar publicidad por el Ministerio de Turismo a un país donde no se podía entrar y esta denuncia la hizo Pérez Banchero. Vimos dar viviendas a dedo a la ministra Irene Moreira, a amigos de su sector o miembros de su sector. Vimos ingresar a los ediles de Salto Grande a dedo a trabajar en un tema tan importante para el Uruguay.
Vimos el tema de Carán y toda la cúpula de Artigas. Hemos visto el seguimiento del senador Vergara, del senador Carrera, del presidente del PIT-CNT, de alumnos del Liceo 41, del ex jefe de policía del Interior. Todas estas barbaridades dentro de este mismo periodo de gobierno. Y seguramente me estoy olvidando de algunas. Bueno, esta opacidad para llevar adelante un gobierno, la gente la juzga. Pereira, ¿qué señal política se da cuando le tienen que pedir al intendente que renuncie y no se da inmediatamente cuando se lo condena? Es que él estaba convencido de que iba a poder quedarse ahí, porque es una práctica política propia de su gestión. Estaba convencido de que esa actitud no le iba a generar ningún problema político y que se iba a poder presentar como diputado. Y estaba mal informado. Hoy la Corte Electoral los inhabilitó a ambos para presentarse en esta elección. Usted dice que se da la renuncia por la resolución de la Corte y no por este pedido, por ejemplo, que dice Delgado que se lo hizo. Bueno, hace días que Delgado tendría que haberle pedido a Carán que renunciara, hace días que tendrían que haber renunciado y hace días que tendrían que haber sentido vergüenza. La vergüenza uno la puede sentir desde el primer momento que se entera que dieron estas horas extras que no se hicieron, que le dieron horas extras a la esposa del primo del intendente, que precisamente además era director de la intendencia, que una diputada daba órdenes de pago, de contrataciones, de ceses, de horas extras. Esto es una vergüenza para cualquier integrante del Partido Nacional y para cualquier uruguayo y uruguaya. Para resolver esto, leyes de transparencia, leyes de financiamiento, leyes que de alguna manera contribuyan a evitar el lavado de activos y financiamientos claros de las campañas. Pero usted entiende. Aníbal decía ahora que las campañas electorales en el interior suelen tener una presencia obscena, carísimas. ¿De dónde salen esos recursos? Hay un momento en que tienen que explicar, o la gente va a hacer sus propias conjeturas, que es lo peor que le puede pasar al Partido Nacional, pero también a la política. La política es una cosa muy importante como para desprestigiarla de esta manera. ¿Usted entiende que deberían devolver lo que se pagó en horas extras, como sostiene, por ejemplo, el Partido Colorado? Yo creo que si la justicia estuvo actuando hasta ahora, hay que dejar que la justicia procese el tema como lo estaba haciendo hasta ahora. En principio está claro que cometieron una ilegitimidad y en principio, desde mi punto de vista, habría que estudiar, analizar e investigar a dónde fueron a dar esos fondos. Pereira, para usted, ¿esta situación merma la confianza de la población en el sistema político? Bueno, habrá que ver, habrá que trabajar para que no suceda, pero no hay duda que la elección interna lo que demostró es que mermó la confianza en los partidos del gobierno. Frente Amplio votó más de 160.000 votos más de los que tuvo en la última elección, cerca de 160.000 votos más. Los que votaron menos fueron los partidos del gobierno. No hay duda que mermó la confianza en los partidos del gobierno. Pero es doloroso para todo el sistema político. Ningún partido puede estar al margen del dolor que produce actos de esta magnitud que están reñidos con la buena administración de los bienes públicos, de los fondos públicos. ¿Piensa que puede tener costo electoral entonces para el Partido Nacional? Esto la gente lo decide con el voto. Y yo creo que con el voto va a ganar el Frente Amplio y va a construir la mayoría parlamentaria. En parte por estos errores del Partido Nacional, por la opacidad, por la falta de cumplimientos de campaña, pero en parte también porque ve una esperanza concreta en que pueda haber cambios profundos con un gobierno del Frente Amplio. Pereira, ¿usted estima que desde que empezó la maniobra, o sea, antes que se revelara el recibo de sueldo, tanto Delgado como Lacalle, ¿sabían de esta maniobra con las horas extras? Yo no lo sé, pero a partir de que se hizo público el recibo de sueldo, sin duda. Sin duda, porque si no dan las horas del día, si no dan las horas de los feriados, si coincide con días en que estaba de licencia, no hay que ser un matemático para saber que ahí había una maniobra fraudulenta. Hay que solo leer el recibo. Entonces, de alguna manera, a partir de ese momento no hay ninguna duda y deberían haber actuado como partido desde ese mismo momento. Y bueno, ahí el alcalde de Bella Unión ha planteado que le plantearon blindar al intendente. Y probablemente lo hayan pensado, porque ¿por qué alguien va a inventar una historia? ¿Por qué alguien va a decir? ¿Qué se entiende por blindar? Y no sé, hay que preguntarle a Lacalle y a Delgado. ¿Qué se entiende por blindar? Supongo que proteger. Y si es proteger, se lo protegió de mala manera, porque no se protegió a lo más importante que tiene un departamento, su pueblo. En Artigas hay 18% de personas pobres.
y están despilfarrando la plata en horas extras que no se hacían. Porque obvio que hay horas extras muy merecidas que hacen trabajadores que están vinculados a la limpieza o a la iluminación de la ciudad o de las ciudades. Y hay otras que claramente fueron ingresos indebidos de trabajadores de la Intendencia. Yo vi los recibos cuando fueron los ediles a hacer la denuncia porque los acompañé como presidente del Frente Amplio. Cualquiera que se hubiera tomado 10 minutos hubiera visto que ahí habían decisiones erráticas. Y mucho más errática era que la diputada, todo el mundo sabía que tenía un despacho y daba órdenes. Y a nadie se le movía un pelo. Bueno, han actuado de forma bastante irresponsable, creo yo. Federica, ¿usted cree que, formando que es un buen momento para discutir el proyecto sobre ingreso a intendencias? Graciela Bianchi lo calificó como un oportunismo. Bueno, están perdidos, ¿no? Yo contra insultos o descalificaciones de senadores del Partido Nacional no voy a discutir porque hace 3 años que me están descalificando y a mí ni me toca. Lo que sí le digo es que siempre es un buen momento para dar transparencia al país. Siempre es un buen momento para votar leyes de transparencia, de seguimiento al lavado de activos. Siempre es un buen momento para votar leyes de financiamiento de los partidos políticos adecuadas. Siempre es un buen momento para transparentar el financiamiento de las campañas de los partidos políticos y en este caso es un buen momento para votar una ley que prohíba estos abusos. ¿Y el de Conrado Rodríguez para evitar que cobren un subsidio? También, pero que los presenten, pues son coalición cuando les conviene y partidos separados cuando les conviene. Entonces pónganse de acuerdo, ¿no? Si propone eso, supongo yo que tendrá los votos de la coalición para aprobarlo. Y si no, bueno, será otro saludo a la bandera. Recuerde usted lo que decía Peña, que él tenía que llamar a intendentes blancos para que no le echaran trabajadores colorados de la Intendencia. Imaginen la vida de un trabajador que se identifique con el Frente Amplio, con la persecución que nos hacen todo el tiempo. Usted imagínese quedar en las manos de alguien que dirige los destinos del país y que se hace un sumario administrativo a un profesor de secundaria y se aconsejan 10 días de sanción y la presidenta de secundaria resuelve 150 días de sanción, multiplica la sanción por 15. Esa es la lógica del miedo que planteaba Aníbal Pereira. Es la lógica de instalar miedo en cada lugar, de que vas a perder el trabajo si te identificás con el Frente Amplio y la gente hizo lo que tiene que hacer. Mostrar miedo porque lo sienten, pero a la hora de votar, colocar el voto adecuado.